¿Quieres cambiar la ubicación de tu iPhone para que aparezca que estás en otra ubicación sin tener que moverte? En este video te voy a enseñar una aplicación llamada Mirage, cómo se instala, cómo se configura y cuáles son las funciones principales que ofrece. Así que comencemos. Hablemos primero sobre lo que es Mirage, y esto es una aplicación para iPhone o iPad que te permite simular o cambiar la ubicación que lee el propio sistema operativo. En otras palabras, tú simplemente eliges un punto en el mapa y entonces tu teléfono se estará transportando directamente ahí como si realmente estuvieras en ese lugar. Esta aplicación funciona de dos maneras y una cambia directamente las coordenadas del GPS de tu iPhone para que realmente cualquier aplicación que utilice este sistema pueda leer esa ubicación falsa que le estás dando. En este video nos estaremos enfocando en esa alternativa específicamente, ya que hay otra alternativa que cambia la conexión Wi-Fi para cambiar la ubicación de una manera no muy precisa. Eso no lo estaremos cubriendo en este video. Nos estaremos enfocando en la versión que realmente cambia y oculta la ubicación a la que te encuentras físicamente. También en el video te estaré contando sobre otras funciones que tiene la aplicación, como una palanca para que te puedas mover, imitar que estás utilizando transporte público, hacer que el teléfono vaya a una ubicación y regrese y mucho más. Así que asegúrate de ver el video completo para que entiendas cómo es que funciona esta aplicación. Antes de comenzar, aclaremos un punto bien importante, y es que esta aplicación, como te puedes imaginar, no está disponible en el App Store, así que necesitas un método de instalación de aplicaciones fuera del App Store. Si tienes iOS 27, esta versión beta, puedes utilizar un sistema que no necesita computadora y te lo estaré dejando acá abajo en la descripción del video, pero si tienes iOS 26, pues necesitas utilizar una computadora. Ahora bien, si tu teléfono es compatible con iOS 27, te recomiendo que instales la versión beta para que puedas tener acceso a este método de instalación de aplicaciones fuera del App Store, que no necesita una computadora y es completamente gratis, y te lo dejo acá abajo en la descripción de este video. Ahora bien, para que alguien esté utilizando esta aplicación, y lo primero sería la parte de privacidad, para que nadie sepa dónde es que tú estás y que tienes que estar compartiendo tu ubicación constantemente, y también puede ser útil para algunos juegos, aunque debes de recordar que en este tipo de aplicación no puedes utilizar Pokémon Go. Esa aplicación utiliza otro sistema para poder saber tu ubicación, así que este sistema que estaremos instalando no cubre ese aspecto. También puedes utilizar esta aplicación para aparentar que estás en un lugar que no estás, o que te estás moviendo de cierta manera, como que por ejemplo estás de camino en bus a un lugar, para que alguien sepa o vea lo que está pasando con tu ubicación y que no estás pues simplemente en tu casa. También puedes aparentar que entonces estás yendo a un lugar y regresas para que parezca que te estás moviendo de esa manera. En fin, hay muchos usos que puedes utilizar esta aplicación, y creo que hay mucha gente creativa que puede encontrar otras alternativas. Antes de comenzar el tutorial, si tienes alguna duda o pregunta, te invito a que me sigas en Telegram para que te puedas comunicar directamente conmigo o con otras personas de la comunidad para poder ayudarte directamente en este tutorial. Lo primero que estaremos haciendo sería descargar este archivo .ipa, que es la aplicación que estaremos instalando en tu dispositivo. Te estaré dejando el enlace para que puedas descargarla, y el momento de hacer este video en la versión 3.5. obviamente si estás viendo este video en el futuro, es posible que tengas acceso a otra versión, pero lo importante es que descargues la más reciente, y vas a bajar hasta encontrar la parte del archivo .ipa y simplemente lo tocas para poder descargarlo, y entonces asegúrate de recordarte exactamente dónde que fue que lo descargaste. Comencemos el tutorial hablando de que estaremos partiendo de que ya tienes instalado el sistema de SideStore en tu iPhone o en tu iPad, ya sea en iOS 26 o en iOS 27, con los métodos que te tengo acá abajo en la descripción del video. Y entonces, una vez entonces tengas ya SideStore en tu dispositivo, estaremos yendo al enlace que te estaré dejando en la descripción del video para poder descargar el archivo .ipa de esta aplicación de Mirage. Al momento de hacer este video es la versión 3.5, pero obviamente dependiendo si estás viendo este video en el futuro, quizás es otro número de versión. Simplemente bajas hasta el final para poder entonces encontrar el archivo .ipa que estaremos descargando, para luego entonces instalar directamente en SideStore. Recuerda que para instalar aplicaciones dentro de SideStore tienes que utilizar el VPN Local Dev VPN. Te estaré dejando también el enlace a este VPN para que lo puedas instalar en tu dispositivo. Recuerda instalarlo y activarlo. Entonces estaremos yendo directamente a SideStore para entonces buscar ese archivo .ipa para poder instalarlo directamente en nuestro dispositivo. Ahora te estaré enseñando cómo puedes activar esta aplicación directamente en tu dispositivo sin tener que utilizar una computadora. En el próximo paso te estaré enseñando cómo es que funciona en iOS 26 con una computadora, así que si tienes iOS 27 puedes seguir esta parte, y si tienes iOS 26 brinca el próximo capítulo. En iOS 27, una vez entonces tengas la aplicación instalada, simplemente la tocas para poder abrirlo. Vamos a darle aquí a brincar esta parte, realmente no tienes que estar pendiente de ella. Obviamente la primera vez tendrás que entonces crear una cuenta para que funcione en esta aplicación, y esta cuenta se utilizará para poder guardar esas rutas o esos lugares
lugares que quieras brincar constantemente. En mi caso yo tengo ya una cuenta, pero en tu caso simplemente crea una cuenta, es completamente gratuito y no te cuesta nada. Una vez inicies sesión a la aplicación, pues simplemente le das a permitir que la aplicación obviamente utilice tu ubicación, y luego estaremos yendo directamente aquí a la parte de lupita y estaremos yendo a la sección de configuración. Y en el caso de iOS 27, como estamos haciendo aquí, pues tenemos que entonces apretar aquí la sección de Developer Login, le damos a esta sección y estaremos viendo que te aparece aquí la opción de Pair on this computer, on this iPhone, perdón, es decir que no tenemos que utilizar una computadora para poder vincularlo, y simplemente tocamos esta alternativa y nos estará llevando a este mensaje, le damos aquí a permitir y ahora estaremos yendo a la sección de configuración y el modo de desarrollador para poder acceder a un código de seguridad que estaremos poniendo en esta aplicación. Para poder activar eso vamos aquí a la parte de configuración y estaremos bajando hasta la sección de privacidad y seguridad y bajando hasta la sección de desarrollador. Vamos a aquí encenderla y puede ver que nos aparece aquí la sección de Pair with Mirage, que es lo que queremos hacer, que se vincule con Mirage, y aquí estamos escribiendo el código de seguridad de tu dispositivo y luego entonces aquí estaremos viendo este apartado donde tenemos que escribir un código de seguridad que estaremos extrayendo desde la aplicación de Mirage. Aquí puedes ver el código, yo estaré escribiéndolo y seguimos con este tutorial. Una vez entonces escribas el código te estará apareciendo que ya ahora aquí aparece como dispositivos enlazados y vamos a ir directamente a la aplicación y puedes ver que ahora me aparece como que está conectado y todo esto está finalizado. Lo importante es que ahora tenemos que volver otra vez a activar el VPN si lo desactivaste, el Local Dev VPN, para poder entonces comenzar a utilizar esta aplicación. Pero ahora te estaré explicando cómo es que funciona todo esto en iOS 26, así que brinca el próximo paso para que puedas seguir cómo es que funciona esta aplicación. Para aquellas personas con iOS 26 tenemos que utilizar un método en la computadora para poder activar esta aplicación. Vamos aquí a abrir la aplicación para entonces brincar esta parte. Vamos a decir que queremos obviamente utilizar la ubicación de la aplicación, porque obviamente eso es necesario, y vamos aquí a la parte de lupita para poder enseñarte cómo es que la puedes configurar, yendo aquí a la parte de configuración y puedes ver aquí en la parte de Developer Login que podemos utilizar la parte de computadora, pero obviamente sin computadora, pero obviamente pues necesitamos utilizar esto con la computadora, y ahora te estaré explicando qué es lo que tienes que hacer en la computadora para poder llevar un archivo a esta aplicación y poder activarla. En tu computadora tienes que ir a esta página que te estaré dejando en la descripción del video y estaremos descargando el archivo que dependa para tu sistema operativo, ya sea Linux, Mac o Windows. Aquí te estaré entonces descargando en macOS, porque yo tengo aquí una computadora de Apple. En el caso de Windows es posible que tengas que instalar también la parte de iTunes y todo eso, así que te estaré dejando también enlaces acá abajo en la descripción del video, pero de forma general funcionan bastante bien y similares estas aplicaciones. Una vez entonces descargues esta aplicación, en mi caso pues simplemente la aprieto 2 veces para poder abrirla y entonces pues la puedo arrastrar directamente a mis aplicaciones. Ya yo hice eso, así que no lo estaré repitiendo, pero ahora lo que estamos haciendo sería conectando nuestro dispositivo a nuestra computadora. Es posible que te aparezca un mensaje de que si aceptas esta conexión, obviamente confía en la misma, y vamos ahora directamente a esta aplicación para poder enseñarte cómo es que funciona. Vamos aquí a asegurarnos de que aparezca el dispositivo en la parte superior, aquí aparece USB, y vamos a darle aquí a la sección de Remote Pairing, es decir, de crear ese archivo de vínculo directamente al dispositivo. Así que vamos a apretar este botoncito y entonces aquí a la sección de Create para que se cree. En mi iPhone por lo menos me apareció otra vez el mensaje de confiar conexión. Escribo aquí el código de seguridad en mi dispositivo y puedes ver que ahora ha aparecido aquí estas alternativas, y en otro caso estaremos apretando la opción de Save to File para que entonces la puedas guardar en una carpeta que te puedas acordar y entonces lo puedas de alguna manera llevar a tu dispositivo, ya sea por iCloud, por AirDrop en el caso de las computadoras de Apple, o lo envíes en la nube. El punto es que te llegue a tu dispositivo, pero lo tenemos que añadir directamente en la aplicación de Mi Batch. Una vez ya tengas ese archivo directamente en tu iPhone, en tu iPad, vamos aquí a apretar el botoncito de importar ese archivo, y yo lo tengo directamente en mi carpeta de iCloud Drive, pero obviamente lo puedes colocar donde tú quieras. Lo importante es que lo tengas en tu dispositivo y lo tocas para poder entonces vincularlo aquí, y puedes ver que nos aparece que está conectado, pero es de recordar, como te mencioné anteriormente, que esta aplicación necesita utilizar el VPN de Local Dev VPN, así que asegúrate de activarlo mientras estés utilizando esta aplicación para que funcione sin ningún problema. Bueno, le voy a enseñarte cómo puedes instalarlo en iOS 26 o en iOS 27. Hablemos ahora sobre las funciones de esta aplicación, y lo primero que tienes que activar sería aquí el botoncito de lupa e ir directamente a la parte de configuración y activar la opción de control de movimiento para que puedas tener acceso a esta palanquita para que te puedas mover, como también otras alternativas para poder engañar tu ubicación. Vamos a decir aquí a regresar a la parte principal y digamos que quiero ir a Tokio porque quiero ir a esta ciudad directamente en mi dispositivo y estaré yendo aquí a Tokio, y puedes ver que me aparece aquí la opción de teleportarme. Le doy aquí a teleportarme, me aparece aquí que si quiere enviarme notificaciones, vamos a decir que sí, porque te estaré enseñando otras funciones luego, y puedes ver que ahora me aparece que estoy aquí en Tokio, y estaremos yendo a la aplicación de mapas de Apple para que puedas ver que aparece que ahora estoy directamente en Tokio. Vamos aquí a apretar el botoncito de la ubicación, vamos a decir que activarlo, no sé por qué estaba desactivado, pero la aplicación de Apple Maps estaba desactivado, pero vamos a decir a permitir, y ahora vas a poder ver, oye, tantos anuncios, es increíble, directamente aquí en esta aplicación, y puedes ver que ahora
en vez de estar en Miami, en Estados Unidos, estoy aquí en el barrio de Tokio. Una vez entonces hayas decidido esa ubicación de quieras teletransportarte o viajar, puedes aquí apretar el botoncito de la palanquita para que te puedas mover de diferentes maneras. Puedes aquí apretar la parte de caminar, correr, bicicleta, vehículo, ¿verdad? Un carro, así que puedes moverte de esta manera. Inclusive puedes cambiar la velocidad si quieres que sea que me estoy moviendo a 60 millas por hora. Yo utilizo millas por hora, pero si utilizas kilómetros, pues también está la alternativa de kilómetros para que te puedas mover de esta manera. Vamos a decir aquí a volver a esta parte y puedes ver que puedes cambiar los kilómetros por hora o millas por hora y vas a poder ver que se estará moviendo este muñequito, ¿verdad? Esta alternativa para que obviamente aquí no se ve tan notable, pero puedo moverme aquí y puedes ver que me está siguiendo. El botoncito verde sería como la ubicación falsa y la púrpura o la violeta sería la ubicación real que el teléfono está reportando. Así que hay como atraso quizás como de unos pies de esta manera, pero puedo cambiarlo ahora a correr para que sea un poquito más realista en cuestión de movimiento, o la bicicleta que se está moviendo a velocidad pues obviamente de bicicleta. Así que puedes utilizar esta alternativa para poder transportarte a lugares. Ahora bien, lo que creo que será un poquito más real para muchas personas sería como caminar o correr de un lugar en tu casa o de tu trabajo, etcétera, a un lugar específico. Vamos a decir que quiero ir a este barrio en esta área y le voy a decir que quiero entonces manejar y el dispositivo automáticamente estará comenzando a manejar directamente a esa área. Obviamente que estaré ocultando un poco de mi ubicación para que no puedas ver dónde es que exactamente vivo, pero puedes ver la ruta en la que se está moviendo para que puedas ver cómo sería ese proceso. Voy aquí a añadirle un poquito más exagerado, voy a poner que estoy manejando a 400 millas por hora, que obviamente es algo completamente irreal, pero puedes ver aquí un poquito más cómo sería el movimiento que está haciendo. Voy aquí a ocultar mi ubicación específicamente para que puedas ver cómo es que se ve y puedes ver que se está moviendo el muñequito, ¿verdad? Este sistema para poder entonces detectar y entonces engañar la ubicación de tu dispositivo. Ahora bien, digamos que me gusta ir mucho a este lugar o es un lugar que frecuento ir, pues entonces puedes apretar alternativas de salvar para que entonces ya estés directamente en las alternativas o las opciones de rápida búsqueda. Puedes ver que aquí está guardado como una alternativa. También puedes ir aquí a la parte reciente, borrar tu historial, etcétera, para que puedas entonces tener acceso a una ubicación bastante específica sin tener que estar buscándola. Ahora bien, una función bastante nueva en esta aplicación es la alternativa de Journeys, o esto sería como la parte de viajes, y aquí puedes hacer algo bastante real, es decir, activas esto de que empiece a grabar y digamos que entonces manejaste tu trabajo, pues estará grabando esa ubicación, exactamente las calles que seleccionaste, para que entonces se pueda grabar ese movimiento y lo puedas recrear directamente aquí dentro de esta aplicación. Hablemos ahora de una de las funciones más interesantes de esta aplicación y será la sección de rutas, es decir, que tú puedas trazar exactamente lo que quieres que haga este sistema de engañar la ubicación. Y digamos que entonces aquí estoy en Tokio, esto simplemente es un ejemplo, y aquí la sección de ruta y puedes ver que me pide la alternativa de si quiero que sea una caminando, corriendo, bicicleta, carro, etcétera. También puedo aquí esconder o añadir la alternativa de bus, tram, metro o tren bastante rápido, cambiar la velocidad como te mencioné anteriormente, y entonces aquí tiene la alternativa de la ubicación y cómo quieres que entonces se conecte todo esto. Y aquí vamos a apretar el botoncito del lapicito y ahora podemos entonces dibujar esa ruta que queremos que siga. Esto, una vez más, esto simplemente es un ejemplo. Digamos que quiero hacerlo de esta manera, como un círculo aquí. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo y pues ahora puedes entonces ahora decirle al dispositivo o al este sistema que entonces pues comience esa ruta, que la guarde. Vamos aquí a guardarla, le podemos colocar aquí la ruta de Tokio. Una vez más, esto simplemente son ejemplos que te estoy mostrando. Lo importante es que entonces ahora puedes darle aquí al botoncito de reproducir. Le vamos a ponerlo aquí un poquito más rápido para que se note un poquito más este sistema. Vamos a tener que ponerlo a 90 millas por hora y puedes ver que ahora el punto de ubicación estará navegando a ese punto inicial de esta ruta y estará entonces haciendo ese círculo o esta figura que estás viendo aquí. Ahí ha comenzado el punto específico y ahora se estará moviendo exactamente de esa misma manera en la que entonces lo establecí directamente aquí. Vamos aquí a acercarlo un poquito más para que puedas ver, ahí añadí algo más a la ruta. Esto simplemente fue un error, pero el punto que estás viendo cómo sería esa ruta que puedes crear para que entonces este sistema de ubicación haga exactamente eso que tú quieras. Terminemos ahora con una de las funciones más interesantes de esta aplicación y es que tiene un sistema de actividades en vivo para que puedas controlar cómo te van moviendo directamente de la pantalla de bloqueo. Aquí estoy en Tokio y digamos que me quiero mover de esta manera, pues, utilizando aquí esta palanquita que me quiero ahora mover para la izquierda, etcétera, en un vehículo yendo a 30 millas por hora, vamos a poner aquí en kilómetros a 48 kilómetros por hora y me quiero mover de esta manera así hacia la izquierda en esta calle. Pues si me deslizo hacia arriba y voy directamente ahora a mi lista aquí de aplicaciones, vamos a decirle aquí permitir siempre, puedes ver que ahora tengo esta actividad en vivo en la que entonces puedo como que comenzar a manejar o cambiar si quiero que sea caminar, correr, etcétera. Puedo parar esa reproducción de ese movimiento y puedo entonces ahora moverme hacia el frente, como puedes ver de esta manera apretando ese botoncito, o entonces reproducir, ¿verdad? Pararlo, etcétera. Y también puedo entonces ahora como rotar la ubicación. Puedes ver que se movió un poquito la flecha, quizás no se ve muy bien ahí pequeño, pero el punto es que la flecha se está moviendo para que entonces pueda caminar hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, etcétera, y puedes moverte de esta manera. Así que inclusive puedes controlar esta aplicación desde la
actividades en vivo de tu pantalla de bloqueo. Hablemos ahora de algunas limitaciones de esta aplicación, y es que algunas aplicaciones dependen también de la parte del Wi-Fi, tus datos para saber tu ubicación, así que si cambias tu ubicación GPS específicamente, algunas aplicaciones se darán cuenta de que, oye, hay una diferencia entre Tokio y también tu servidor de telefonía móvil que dice que estás en México, etcétera, pero también tu GPS dice que estás en Japón, etcétera, así que tengas en consideración a la hora de utilizar esta aplicación, ya que hay algunas aplicaciones que estarán utilizando tu dirección IP, esa dirección específica de tu proveedor o de tu Wi-Fi, así que es posible que no funcione perfectamente dependiendo del tipo de aplicación que estés utilizando. También no puedes olvidar que es posible que algunas aplicaciones hasta te bloqueen o te limiten alguna funcionalidad si detecta que estás entonces engañando tu ubicación específicamente, así que tengas en consideración y cuidado a la hora de utilizarla. Quizás no te vayas a Japón directamente, empieza como moviéndote poco a poco, o déjalo cerca de tu ciudad o de tu país para que no sea tan alarmante ese cambio. Pero en fin, esta aplicación sin duda alguna hace su trabajo de cambiar tu ubicación específicamente, como pudiste ver en la aplicación de mapas de Apple, directamente detecta que estaba en otro lugar que no sé en el que estoy físicamente, así que sin duda alguna esta aplicación hace su trabajo, pero déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué tipo de uso le darías para poder aprovecharla al máximo. Y con ese último detalle te he contado cómo es que funciona esta aplicación. Si tienes alguna duda o pregunta de cómo es que funciona, me la puedes dejar acá abajo en la sección de comentarios o ir directamente a mi comunidad de Telegram para poder ayudarte directamente ahí, o que otras personas también te pueden ayudar. Si este video te funcionó, recuerda darle like y suscribirte para que veas más tutoriales como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.